Siguiendo con el tema, vamos a hablar hoy de lo que es mecanismo de parto podálico. El feto, venga cefálico, o sea, venga de cabeza o venga de nalgas, tiene que atravesar el canal de parto constituido por la pelvis ósea y la pelvis blanda. Este canal de parto, si vemos la pelvis, constituye un codo. Este codo también se denomina curva de Carus o pelvis obstétrica o pelvis menor. ¿Está? Nosotros vamos a hacer una división como para entender los tiempos de los mecanismos de partos. Y tanto la cabeza, los hombros, como la nalga del feto cumple con los 4 tiempos de parto, que son acomodación al techo superior, descenso y encaje, rotación interna o acomodación al techo inferior y desprendimiento. Entonces vamos a hacer primero un pequeño y corto repaso de lo que es el canal de parto. Vamos a hablar de la pelvis. Bien, vamos a hablar de la pelvis ósea o pelvis dura, también denominada. La pelvis es una parte del tronco que se encuentra constituida o formada por 4 huesos articulados entre sí. Los 2 coxales articulados hacia adelante en la sínfisis del pubis y atrás articulados con el sacro y articulado con el coxis. Estos forman el canal de parto. Esto tiene un estrecho superior o orificio superior y un estrecho inferior u orificio inferior. Y a su vez, la curvatura constituye lo que se denomina el estrecho medio. Bien, brevemente, muy brevemente, el estrecho superior está constituido por el promontorio, unión de la quinta vértebra lumbar con la primera sacra, a ambos lados las alas del sacro, articulación sacroiliaca, línea innominada y eminencia iliopectínea, terminando en el borde superior de la sínfisis del pubis. ¿Qué es importante acá? Los distintos diámetros. De ellos vamos a hablar de los diámetros anteroposteriores, que son promontopubianos, suprapubiano, retropubiano y subpubiano. El más importante es el retropubiano, que mide 10,5 centímetros. Y también vamos a hablar de los diámetros oblicuos, que van desde una articulación sacroiliaca a la eminencia iliopectínea del lado opuesto. Esta eminencia iliopectínica le da la denominación de diámetro oblicuo derecho, en este caso, u izquierdo, en este otro caso, que sería desde la articulación sacroiliaca a la eminencia iliopectina y la izquierda. Esto constituyen los diámetros oblicuos. De estos, el oblicuo izquierdo es el más grande, que mide 12,5 centímetros y que es más grande debido a que en el oblicuo derecho se encuentra acortándolo el colon sigmoide. ¿Está? Entonces, si yo soy el feto y venga de cabeza, de nalga o como sea, quiero atravesar el orificio o estrecho superior, ¿cuál diámetro voy a utilizar? El más grande. ¿El más grande cuál es? El oblicuo izquierdo. Entonces, en el caso que sea cefálico, de vértice, que es el 98% de los partos, sería un occipito izquierdo anterior utilizando el oblicuo izquierdo. ¿Está? ¿Por qué es más grande? Nada más. Bien. En el estrecho medio tenemos la curvatura. ¿Y de dónde a dónde va? Desde el retropubis hasta la segunda o tercera vértebra sacra, pasando por las espinas ciáticas que se observan en esta proyección.
¿Cuál es el diámetro más importante? El biciático, que mide 11 centímetros aproximadamente. Bien, cuando vamos al estrecho inferior, tenemos que va desde el subpubis hasta el coxis, no retropulsado, pasando por ambos isquiones. ¿Cuáles son los diámetros del estrecho inferior? El anteroposterior, que sería el púbico coxigio, que cuando no está retropulsado el coxis mide 9,5 centímetros y cuando está retropulsado se va a 11,5. Y el diámetro biisquiático, que mide 10,5-11 centímetros en sentido transversal. Bien, entonces, habiendo hablado de esto, nosotros vemos que en el estrecho superior dijimos que el diámetro más grande es el oblicuo izquierdo. En el estrecho inferior, el diámetro más grande es el anteroposterior, porque el coxis se retropulsa. ¿Estamos? Entonces, si yo soy este niño y tengo que elegir un oblicuo de la pelvis, voy a elegir el más grande, que sería el oblicuo izquierdo. Por eso, si viene de cabeza, occipito izquierda anterior. Desciende, se encaja y después, ¿dónde la pelvis más grande? En sentido anteroposterior. Entonces, allí tenemos la ley de Selkirk, que hace la rotación interna para que para acomodarse al diámetro anteroposterior, que es el más grande. Nada más, para poder desprenderse. ¿Está? Bien, este es un breve recuerdo de cómo es la pelvis, y lo único que va haciendo el feto es copiar donde la pelvis es más grande. Siguiendo con esto, vamos a hablar de mecanismo de parto de nalgas o podálico. Bien, en este caso, la presentación que se ofrece al estrecho superior es la nalga del feto. Entonces, vamos a dividirlo el feto en tres secciones. Uno es la pelvis fetal, los hombros y la cabeza fetal. Estos tres segmentos van a cumplir con los 4 tiempos de trabajo de parto para poder atravesar esa pelvis, y van a ir copiando donde la pelvis es más grande, absolutamente nada más. Indudablemente, para eso tenemos los fenómenos pasivos, los fenómenos activos, y dentro de ellos los fenómenos activos son los más importantes, que son fundamentalmente las contracciones uterinas. Si no tengo motor, no tengo parto. ¿Está? Y a eso le vamos a agregar los pujos maternos, que generalmente se dan más importantes a nivel del periodo expulsivo, que sería el tercer periodo de parto. Bien, los 4 tiempos, como ya hemos visto en otras oportunidades, son acomodación al estrecho superior, descenso y encaje, rotación interna o acomodación al estrecho inferior y desprendimiento. Bien, el primer tiempo tiene 2 subtiempos, que son la orientación de los diámetros del feto y la reducción de los diámetros del feto. En este caso, la reducción de los diámetros fetales se hace por apelotonamiento. ¿Qué quiere decir? Se apelotona el feto y se hace una bolita para tratar de pasar por esa pelvis. Ahora bien, la reducción de diámetros se realiza en general, las presentaciones podálicas pueden ser completas, en las cuales los miembros inferiores se encuentran flexionados, ¿sí?, en esta posición. Esto sería una presentación podálica completa, ¿sí? Y también puede estar en una presentación podálica incompleta, en donde los miembros inferiores se encuentran flexionados pero extendidos sobre el abdomen fetal. La más frecuente de todas
de estas dos es la presentación incompleta. ¿Por qué? Porque normalmente la reducción de diámetro se realiza por apelotonamiento. Entonces dijimos que se hace una pelotita, ¿está? Y el feto se encuentra en una actitud de semiflexión permanente en el vientre materno. Entonces, la presentación que generalmente se ofrece primero siempre es la completa. Al ir descendiendo en la pelvis, los miembros tocan el pubis, el sacro, el promontorio y se transforma de completa a incompleta. ¿Está? Entonces la reducción de diámetro, ¿cómo se explica? El primer diámetro fetal que se ofrece al estrecho superior de la pelvis es el sacro del feto pretibial. Sería este. Sacro pretibial. Está allí. Entonces, dijimos que la pelvis es más grande en el sentido, en el oblicuo izquierdo, en el estrecho superior. Entonces, este sacro pretibial lo voy a poner donde la pelvis es más grande, o sea, en el oblicuo izquierdo. ¿Está? Pero cuando se transforma a incompleta, se produce la reducción de diámetros y cambiamos el sacro pretibial, que ya desapareció al reducirse, por el bitrocanterio, que mide 9,5 centímetros. O sea, es más chico que el diámetro más chico de la pelvis, que dijimos que es, por ejemplo, el retropúbeno mínimo, que mide 10,5 centímetros. ¿Para qué? Para poder pasar donde la pelvis es más grande. Entonces, el bitrocanterio queda en el oblicuo derecho. ¿Pero por qué? Porque ya se redujo el sacro pretibial. Indudablemente el feto no sale y vuelve a entrar, sino que queda en el oblicuo derecho. ¿Está? Entonces, reducción de diámetros y orientación de diámetros, ya tenemos el primer tiempo de parto podálico. Segundo tiempo, descenso y encaje. Este descenso y encaje, por efecto de las contracciones, desciende la pelvis. ¿Y cuándo está encajado? Cuando está en el tercer plano de Hodge, o sea, a la altura de las espinas ciáticas. Este descenso, igual que en el cefálico, puede ser sinclítico o aciclítico, de acuerdo a baje primero la hemipelvis derecha, anterior o la posterior. Si baja primero posterior, es asinclitismo posterior. Si baja primero anterior, es asinclitismo anterior. Entonces, ya cumplimos el segundo tiempo, que es el descenso y encaje. El tercer tiempo es la acomodación al estrecho inferior o rotación interna. Indudablemente cumple la ley de Selken. ¿Qué dice la ley de Selken? Que en un cilindro hueco y acodado, que sería la pelvis, un codo, el feto, que es otro cilindro animado de movimiento, acomoda su facilínum de flexión o su flexibilidad, que en el parto podálico sería los costados del tronco, a la curva de codo. Entonces, ¿qué hace? Lo tenemos descendido. Pasamos al tercer tiempo. Rotación interna. ¿Para qué? Para acomodar su diámetro mayor al diámetro más grande del estrecho inferior, que sería el anteroposterior. ¿Por qué? Porque sabemos que el coxis se retropulsa.
Cuarto tiempo. El cuarto tiempo, por efecto de las contracciones y la acomodación del feto, acomoda la pelvis anterior, ¿sí?, debajo del pubis y hace bisagra y se desprende. El cuarto tiempo sería el desprendimiento. Se desprende primero el posterior, ¿sí?, y luego el anterior. Bien, en este momento, ¿qué tiene que hacer el obstetra? Nada, como siempre decimos. Obstetricia viene del griego, que es optare, y que significa estar al lado, o sea, acompañar. Y si tratar de tener un ayudante arriba en el abdomen materno, comprimiendo la cabeza fetal para que no se deflexione, para que venga todo juntito el feto hacia abajo. Entonces salió la pelvis fetal. ¿Estamos? En este momento el obstetra puede hacer lo que se denomina asa del cordón, que es introducir levemente la mano, suavemente, y tomar el cordón, tomarlo y tenerlo allí. Eso permite que yo, a la palpación, vea cómo se sigue perfundiendo desde la placenta al feto, para que no sufra una hipoxia. Entonces espero que se relaje el útero nuevamente y comience una nueva contracción. De esta manera viene el quinto tiempo. El quinto tiempo del parto podálico sería el primer tiempo de los hombros. Y el primer tiempo de los hombros es la acomodación al estrecho superior, que tiene dos subtiempos. Uno es la reducción de diámetro y otra es la orientación de diámetros. Entonces, la reducción de diámetro la va a hacer por apelotonamiento. O sea, se va a hacer una pelotita. Reduce los diámetros biacromiales. Ahora bien, la orientación de los hombros van a ir orientándose al diámetro dependiendo de qué diámetro utilizó la pelvis. En este caso, que es el más común de todos, si la pelvis utilizó el diámetro derecho, los hombros van a utilizar el diámetro derecho. ¿Sí? La explicación es, en las variedades anteriores, o sea, variedad de posición, sacra, púbica, sacra derecha anterior, sacra izquierda anterior, los hombros se van a acomodar en el mismo oblicuo que lo hizo la pelvis. En las variedades posteriores, que serían sacra, sacra izquierda posterior o sacra derecha posterior, los hombros se van a orientar en el oblicuo opuesto, o sea, va a girar. ¿Estamos? ¿Para qué? Para que la cabeza fetal quede en sentido anteroposterior y quede la nuca a nivel del pubis. Eso es el parto podálico más común. ¿Para qué? Para que pueda desprenderse la cabeza. ¿Estamos? Bien. Vamos al quinto tiempo. Entonces, dijimos que el quinto tiempo del parto podálico sería el primero de los hombros. O sea, tiene dos subtiempos: apelotonamiento, ¿sí?, y reducción de diámetros. El apelotonamiento sería la reducción de diámetros y el otro subtiempo sería la orientación. Como ya dijimos, variedades anteriores de la pelvis en el mismo oblicuo, variedades posteriores generalmente en el oblicuo opuesto.
Sexto tiempo del parto podálico. Descenso y encaje. Indudablemente, por efecto de las contracciones, desciende y se encaja. ¿Cuándo está encajado? Cuando está en el tercer plano de Hodge, o sea, a nivel de la espina ciática. Este descenso puede ser sinclítico o asinclítico. Primero baje un hombro, si es el anterior, es asinclitismo anterior. Si es el posterior, asinclitismo posterior. Si bajan los dos juntos, es sinclítico. Siguiendo con el mecanismo del parto podálico, vamos al séptimo tiempo. El séptimo tiempo está constituido fundamentalmente porque se superponen dos tiempos. Se superpone un tiempo de hombros con un tiempo de la cabeza. Séptimo tiempo sería descenso y encaje de los hombros, sinclítico o asinclítico, ¿sí? Primero baja un hombro, luego baja el otro, si es asinclitismo. Si baja primero el posterior, es asinclitismo posterior. Si baja primero el anterior, es asinclitismo anterior. O si bajan los dos juntos, es sinclítico. Con la acomodación de la cabeza al estrecho superior de la pelvis. Ahora bien, para no equivocarnos y para seguir entendiéndolo, la acomodación de la cabeza nosotros la vamos a relacionar directamente con los hombros. Entonces, el feto, la cabeza fetal, está siempre perpendicular a los hombros. Siempre perpendicular a los hombros. Entonces, si los hombros eligen cualquiera de los diámetros, digamos que sea este, el antero-posterior, la cabeza va a estar en el transverso. Si los hombros eligen el oblicuo transverso, la cabeza va a estar en el antero-posterior. O sea, para no equivocarnos, no vamos a relacionar la cabeza con la pelvis, pero la vamos a relacionar con los hombros. Y siempre va a estar perpendicular a los hombros. Entonces, séptimo tiempo del parto podálico es la descenso y encaje de los hombros con acomodación de la cabeza del estrecho superior. Siempre la acomodación va a ser reducción por flexión, por eso teníamos un ayudante que iba flexionando la cabeza, nada más. Y esta es la reducción. Y la orientación es siempre perpendicular a los hombros. Porque si lo relacionamos con la pelvis, nosotros vamos a ver que si la pelvis utilizó una variedad anterior, la cabeza va a estar perpendicular a la pelvis. Pero si utilizó una variedad posterior, la cabeza va a rotar. ¿Por qué? Porque la pelvis, una vez que salió el feto, rotó. ¿Para qué? Para acomodar su nuca, o sea, su facilidad de flexión en la cabeza, a debajo del pubis, para que pueda salir. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es relacionar la acomodación de la cabeza en el parto podálico va a ser siempre perpendicular a los hombros, porque no hay otra forma, porque no hay forma de que la cabeza rote 360 grados. ¿Está? Entonces, séptimo tiempo, descenso y encaje de los hombros con acomodación de la cabeza al estrecho superior. Estamos al primer tiempo que se superpone, el séptimo. Octavo tiempo, siguiendo la mecánica del parto, los hombros hacen la rotación interna, cumpliendo con la ley de Selgren, y se ponen en antero-posterior. Este octavo tiempo se superpone junto con el descenso y encaje de la cabeza. A ver si lo podemos ver ahí. O sea, la rotación interna de los hombros va con el descenso y encaje de la cabeza. ¿Está? Entonces, ¿qué tiempos se superponen en el parto podálico? Son el séptimo y el octavo. En el séptimo tiempo es descenso y encaje de los hombros con acomodación de la cabeza al estrecho superior. Y el octavo tiempo, que sería la rotación interna de los hombros con descenso y encaje de la cabeza. Octavo tiempo, cumplido ya.
Y hasta ahora el obstetra que hizo, nada más que el asa de cordón. ¿Me explico? ¿Para qué? Para ir sintiendo, palpando los latidos cardíacos, o sea, el flujo de sangre que manda la madre a través de la placenta hacia el feto. Noveno tiempo. La cabeza fetal se encuentra en un oblicuo. Entonces sabemos que para poder desprenderse la pelvis, como hablábamos al principio, era en sentido anteroposterior, porque el diámetro inferior del estrecho inferior, el más grande, es el anteroposterior. Entonces, ¿qué hace? El noveno tiempo sería la rotación interna de la cabeza para ponerse en anteroposterior. Y luego que viene el décimo tiempo, que sería el último de la cabeza, que está en anteroposterior, que sería el desprendimiento. Entonces, el desprendimiento de la cabeza fetal se realiza por flexión de la cabeza. Décimo tiempo. Entonces, haciendo un pequeño repaso, nosotros dijimos que habíamos separado el feto en 3 sectores, que son la pelvis, los hombros y la cabeza. Estos segmentos cumplen con los 4 tiempos de los cuales nosotros hablamos. Cada uno de ellos cumple con 4 tiempos. Entonces, el parto cefálico debería tener 12 tiempos. ¿Por qué tiene 10? Porque en el séptimo tiempo se superponen dos tiempos, que son el de los hombros y la cabeza, y en el octavo tiempo también. ¿Sí? Una mnemotecnia para recordar cuáles son los tiempos que se superponen en el parto podálico, para que sean 10 tiempos en total, es 7-3-1-8-4-2. El séptimo tiempo del parto podálico se superponen el tercero de los hombros con el primero de la cabeza. Y en el octavo tiempo se superponen el cuarto de los hombros con el segundo de la cabeza. Bien, esto sería mecanismo de parto podálico.